Ok, ya estamos grabando por ahí. Voy a subir un poco el volumen también para escucharlos. Y ahora sí vamos a compartir la pantalla. Muy bien, pues vamos a dar inicio con las oraciones que siempre realizamos en cada sesión. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios que no tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre de Dios, ruega Señor por nosotros pecadores, ahora y en la muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de México, conserva nuestra fe y salva nuestra patria. Virgen Santísima de Guadalupe, defiende y salva a tus niños mexicanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pues muy bien, amigos, agradeciéndoles nuevamente su presencia a través de esta plataforma virtual en la que llevamos a cabo un tema más. Hoy es el taller de producción de obra de teatro guadalupano. Eh, es desde luego muy alentador el poder estar con ustedes y pensar pues en esa posibilidad de que todos puedan llevar a cabo pues estas representaciones. Bien, lo primero de lo que tenemos que hablar es por qué realizar una obra de teatro de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y desde luego que hay muchos beneficios, muchas cosas interesantes, pero lo que nos tiene que mover sin duda es el amor a la Virgen de Guadalupe. Todos los actos que nosotros hacemos por Dios, por la Virgen, por la Iglesia, deben tener un sentido natural, una motivación original, ¿sí? Que no esté trastocada de otras, ¿no? Hablamos de, pues, que en algunas situaciones hay eventos o algunas actividades que se hacen con otros fines, pero en esto que tiene que ver especialmente con la Virgen de Guadalupe, con la Virgen María, nos tiene que mover el amor. Y no estamos hablando ahorita de los personajes o de esa trascendencia que puede llegar a tener en ellos, lo cual es muy importante, sino de nosotros como productores, como realizadores de estas obras, nos tiene que mover el amor a la Virgen de Guadalupe. De ahí se desprenden otras consecuencias muy positivas, ¿no? Como lo vemos aquí en esta diapositiva, pues es una excelente forma de transmitir la devoción a Santa María de Guadalupe, ¿no? Principalmente en estas generaciones que son muy visuales, que están ya, pues de alguna forma acostumbradas a temas de televisión, del cine, de los videojuegos, los celulares, y es más difícil cada vez los esfuerzos de catequesis. La historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe es muy bonita y muy emocionante y es perfecta para una obra de teatro. Y la obra de teatro, a su vez, pues es perfecta para transmitir esta devoción, para que se conozca y se valore. Y bueno, pues en este guión que estamos presentando y el cual les voy a compartir a todos ustedes, es un guión que está pensado sí, desde luego que el centro y el grueso o la mayoría del contenido son las apariciones, sin embargo tiene algunas cosas añadidas interesantes, que ese ya es el segundo punto de las consecuencias positivas, por ejemplo, la defensa de la verdad de las apariciones. Sabrán ustedes que, bueno, pues vivimos tiempos confusos en muchas situaciones, pero también en el guadalupanismo, pues se dan algunas subversiones del guadalupanismo, ¿no? Y nos encontramos con de repente guadalupanos, y así se hacen llamar guadalupanos, pero que son antiaparicionistas, que consideran a la Virgen de Guadalupe en su tradición y en su devoción y como la Madre de Dios, pero no están de acuerdo y niegan incluso las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Incluso estas posturas pudieran darse tristemente hasta en algún sacerdote. Y no hay que escandalizarnos, pero hay que tomarlos en cuenta. eh, y bueno, pues es algo triste, no estamos hablando del sentimiento guadalupano, sino de una falta de respeto a la historia, porque existen todos los documentos,
desde el primer momento que demuestran las apariciones de la Virgen. Es decir, quien no cree en las apariciones de la Virgen es porque no ha profundizado y simplemente se ha hecho de una postura eh, disfrazada de racionalismo, cuando, insisto, existen muchos documentos que demuestran la veracidad de las apariciones de la Virgen. Y esto es parte también de lo que se consigue con esta obra, ¿no? Como les decía, es un guión que se le ha añadido algunos elementos importantes que nos ayudan a defender la verdad. Por ejemplo, no sé si tal vez ya todos ustedes lo sepan, pero vale la pena mencionarlo rápidamente. El escenario, antes de la Virgen de Guadalupe, el escenario de evangelización y de nacimiento de la nación mexicana era imposible, era caótico, no había paz, no había ningún tipo de unidad ni entre españoles, mucho menos entre indígenas, todos confundidos, no sabían qué iba a pasar pues bueno, conocemos pues esa postura de Fray Juan de Zumárraga, ya como primer obispo de México, que se quería ir de la ciudad, que le manda una carta a- al rey Carlos V para decirle que si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse. Pues conocemos esa frase, pero realmente fue un informe que él daba diciendo que no era posible la permanencia aquí. Es decir, estuvimos a punto de quedarnos sin ese esfuerzo de evangelización y sin la fe. Y en ese contexto completamente caótico y humanamente imposible, pues viene la aparición de la Virgen y hace todo posible. La unidad, el mestizaje, que en ese momento no se daba porque los españoles no pretendían casarse con un indígena porque tenía otra concepción espiritual, otro concepto de fe, no creía en Dios. Entonces, pues el español no quería casarse con los indígenas, el indígena tampoco quería casarse con los españoles porque no entendía su religión. Entonces, no había mestizaje y sabemos que los mexicanos somos mestizos, ¿no? El, somos los hijos de España y los hijos de nuestra nación, de los indígenas, de los aztecas y de los muchos pueblos indígenas. Y ahí es cuando nace México, ahí es cuando la nación comienza su historia verdaderamente con las apariciones de la Virgen. Entonces, de manera muy sencilla, esto se transmite y por eso hablamos de que se defiende la verdad de las apariciones, la verdad histórica de la Virgen de Guadalupe. Otra consecuencia muy positiva, pues es que se queda una huella en todos los participantes, una huella trascendente. Es muy bonito trabajar por la Virgen y hacerlo de esta forma de expresión artística más. Pero no estamos hablando solo de los actores, estamos hablando también de los que incluso puedo hablar de ustedes, ¿no? Si están pensando realmente en llevar a cabo la obra, se van a quedar con esa memoria trascendente en su corazón y desde luego en honra de la Santísima Virgen de Guadalupe. Es una forma de orar, de una forma artística, con una alternativa didáctica, formativa, pero también estamos honrando a la Virgen, estamos eh, haciendo un homenaje, un acto de amor con estas obras de teatro, para que, esto lo menciono, creo que todos lo tienen ya considerado, pero para que no nos mueva ningún otro interés, ¿no? No es por trascender humanamente, es por honrar a la Virgen. Bien. Aquí hablamos, ¿no? De esta trascendencia. Materialmente, pues es una obra, y ya como obra, si simplemente lo vemos humanamente, tiene mucho sentimiento, es una historia muy bonita que, insisto, es ideal, muestra su excelencia a través de una obra de teatro y causa desde luego memoria. Pero no nos podemos quedar con eso sabiendo que existe una trascendencia espiritual, que es pues esta catequesis, esta transmisión de la devoción, este aumento del fervor y también incluso el concentrarnos ya, porque seguramente ustedes estarán pensando en llevarla a cabo, principalmente para diciembre, bueno, pues ya estar concentrados en esas fechas y entregando el corazón a la Virgen. Hay una motivación más que no está por aquí, pero ya también todos la consideramos, que estamos muy cerca del 500 aniversario, 6 años, que se dicen fácil, pero pues realmente, o vamos a decir operativamente, tal vez podríamos hablar de 5 años, porque ya 2025 ya se nos fue. Entonces, los esfuerzos que hagamos por Nuestra Señora, por la Virgen de Guadalupe, pues tienen que ir en aumento, ¿no? Entonces, queremos que sea el año en donde más obras de teatro existan. Vamos a difundir el guión
como muchas cosas en la asociación, pues de manera gratuita. Vamos a impartir esta sesión siempre y cuando nos la pidan, incluso con algunos grupos, parroquias, etcétera, o bien el video que en este momento se está grabando para que muchas personas se motiven a hacer esto y el próximo año sea igual e incluso se supere pues ya en cuestiones artísticas o en cuestiones de auditorio, ¿no? Si esta vez la vieron 300, bueno, pues la siguiente a lo mejor hacer diferentes presentaciones, ¿no? Tal día, este día, y después nos vamos a otro día, y después la llevamos a tal escuela, y después a tal parroquia, y entonces vamos compartiendo de ese esfuerzo cada vez con mayor insistencia, aumentando desde luego, pues, nuestras intenciones de honrar a la Virgen. Eh, Bien, añadiendo algo más a esto, lo hemos platicado en otras sesiones, hablamos de la misión de Juan Diego, ¿no? La misión Juan Dieguina, le podemos decir. Y esto es un llamado a la motivación, porque, bueno, sabemos que la Virgen le dijo a Juan Diego, no estoy yo aquí que soy tu madre. Y claro que cuando nosotros tenemos necesidades, pues nos vemos en la persona de Juan Diego y también le pedimos así, de esa forma, ¿no? Esperando que, incluso parafraseando esas hermosísimas palabras, dice, Virgencita, ayúdame, ¿no? Estás ahí, que eres mi madre, estoy bajo tu sombra. Bueno, está muy bien, eso se tiene que hacer siempre en cualquier necesidad. Pero recordemos también lo que la Virgen le dice a Juan Diego, ¿no? Cuando lo manda a ir con el obispo, le dice, es preciso que seas tú, anda y haz lo que esté de tu parte. Y muchas veces, pues eso se nos olvida. Pero por si fuera poco, ser un servidor, ser un mensajero de la Virgen que nos debe de llenar de alegría, la Virgen aparte nos promete una recompensa. Le dice a Juan Diego, yo pagaré todos tus esfuerzos. Entonces, ¿tú crees que esto que vas a hacer por la Virgen, que desde luego es un esfuerzo especial, más allá de lo sentimental, de lo bonito, y más allá incluso de lo trascendente humanamente hablando, nos debe de mover esa promesa de la Virgen en esta misión Juan Dieguina, en donde ella nos dice, yo pagaré todos tus esfuerzos? Entonces, pues a lo mejor producir esto te lleva, vamos a decir, un esfuerzo pequeño, tranquilo, eso te lo va a pagar la Virgen. A lo mejor te lleva grandes esfuerzos. Perfecto, eso te lo va a pagar la Virgen. Y si llevarla a cabo una vez te lleva esfuerzo, pues imagínate ahora 5 o 10 veces de aquí a 2031, pues bueno, qué bonito ser ese mensajero de la Virgen, ¿no? Estamos guardando proporciones, obviamente, pero llevando ese mensaje de Juan Diego, llevando la imagen de la Virgen a donde ella nos pide. Ninguna hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios, entonces aunque suene muy comprometedor, pues así es. Todos los que están aquí, creo que Dios, a través de su Madre Santísima, ha tocado su corazón porque espera de ustedes esos mensajeros, no esos Juan Dieguitos que necesita la Virgen siempre, que no necesita, pero quiere necesitar de nosotros. Bien, vamos a entrar ya a temas de la obra de teatro. Hay que conocer las etapas de una producción. Esto pasa en una producción audiovisual, pasa en el cine, pasa en la televisión, pasa también en el teatro, ¿no? Existen tres etapas que son muy importantes para la realización. Estamos hablando ya de cosas eh, insisto, bueno, regreso al punto de que esto se puede hacer de forma muy natural, ¿no? Sin tener conocimiento de esto. Pero ya que tenemos el conocimiento, nos va a ayudar a que los esfuerzos sean más dirigidos y más ordenados. Entonces, conocer las tres etapas. ¿Qué pasa en la preproducción? Pues es todo lo que conocemos como la planeación. Antes de que empiece la obra, un minuto antes de que empiece, de que digan la tercera llamada, todavía estamos hablando de preproducción. Y entonces ahí, pues todas esas listas que se le llaman listas de producción o todas las listas de necesidades se van palomeando, ¿no? A ver, ya tenemos el vestuario, ya tenemos los actores están peinados, sirve el audio, no sirve, ya tienes la música, ya está conectada la luz, ya están todos listos. Todo eso sigue siendo esfuerzo de preproducción. Pero bueno, no solo en ese último momento, sino desde ahorita. Esto que están haciendo ustedes ya es preproducción. ¿Sí? Estar preparando los materiales, incluso hay algunas carpetas de producción en donde, a ver, estas van a ser las locaciones, necesitamos tantos actores, deben ser con estas características, fulanita nos puede ayudar a elaborar el vestuario, quién va a hacer la escenografía, todo eso forma parte de esta primera etapa de la preproducción.
¿A qué le llamamos la producción? Bueno, es lo que ya sucede una vez después de la tercera llamada, lo que vamos a ver, ¿sí? Cuando la obra empieza, ese es el esfuerzo de producción. Muy importante porque finalmente es el clímax de todo nuestro esfuerzo de preproducción, pero no es el más importante. El más importante incluso es la preproducción. Si tienes todo bien planeado, pues bueno, ya con la ayuda de Dios y los talentos de las personas, pues las cosas van a salir bien en la producción. Hay una tercera etapa que es la postproducción, lo que pasa después. En las obras de teatro, pues no hay postproducción como en los videos, que después hay que editarlos, después hay que corregir color y tantas cosas que ya suceden en una etapa de edición posterior, que es la postproducción. Sin embargo, cosas que sí pasan y que pueden, y les recomiendo mucho que consideren esta parte de la postproducción, pues es esa difusión de la obra de teatro, ¿no? Que haya o sea, que hayas considerado a alguien que esté tomando fotos o incluso la transmisión en vivo de la obra, para después, pues como decimos vulgarmente, cacarear el huevo, ¿no? Se hizo esto y miren qué bonito y a lo mejor nos vamos a aventar otra presentación, pero todo eso entra en esa etapa de postproducción. Ya se acabó la obra, pero ahora sigue anunciarla, eh, ver de qué manera pues tiene todavía trascendencia, ¿no? No que se muera ahí la producción. Por eso viene aquí con el signo de interrogación. Esto ya es de manera más personal. Tú como consideres cacarear el huevo, ¿no? ¿Qué tanto le vas a tomar tu obra de teatro para seguir difundiendo la trascendencia? Esto ya queda en cada uno de ustedes, sin embargo, ya el esfuerzo ya se hizo, ya es muy valioso. Y digamos que ya habremos cumplido con la tarea. La postproducción queda pues ahora sí que en los esfuerzos y en las condiciones de cada uno. Voy a poner un ejemplo. Para una escuela, tal vez para una escuela de educación primaria, si lleva a cabo esto, pues a lo mejor estas fotos las sube a sus redes o le manda las fotos a los papás de los niños que participaron y se acabó, ¿no? Para una catequesis en una parroquia, pues a lo mejor estas fotos después hacen una lona, a lo mejor vuelven a llamar, convocan a una segunda obra de teatro, o sea, es decir, los esfuerzos son distintos, por eso no se los puedo poner aquí como tan claro, simplemente queda la interrogativa, ¿cómo vas eh, a pronunciar, a comunicar, a manifestar tu obra después de que la hayas hecho? Bueno, creo que todo eso es relativamente sencillo de entender. M- Vamos a ir con las áreas de una producción teatral. Ojo que profesionalmente esta es la base, pero hay muchas más, ¿no? Hay un director de escena, hay un director de música, y hay otras cosas, pero nos vamos a ir a la base entendiendo que, pues a lo mejor no tenemos estos conocimientos tan profundos de una obra de teatro, no nos dedicamos a eso profesionalmente, pero simplemente son las áreas sin las cuales no podrías funcionar, ¿no? Que insisto, esto puede ser de forma natural, muchas veces ha sido así, y también algo que puede llegar a pasar es que una sola persona coordine todas estas áreas o haga las labores de todas estas áreas. Eso yo no sé, cada quien lo tendrá que definir según su ciudad, sus condiciones y todo. Pero bueno, muchas veces pasa, ¿no? Incluso pasa a niveles profesionales, no es lo más recomendable, pero sabemos que está el director que a la vez es productor y que a la vez es actor, ¿no? Bueno, profesionalmente no es algo muy bien visto, pero si no tenemos tanto recurso, tanto presupuesto, eh, y sin embargo lo queremos llevar a cabo, se puede, desde luego, se puede que una sola persona coordine todo. Y bueno, pues en esta relación de mérito y esfuerzo, considerando que la Virgen nos pagará todos los esfuerzos, pues todavía sería más meritorio para alguien que tuviera esto, pero que no sea por egocentrismo, por soberbia de decir, bueno, es que yo conozco de esto y yo voy a hacer todo. No, no, más bien que sea motivado por la necesidad, porque también en un acto de caridad y de mejor trascendencia de la obra, lo recomendable es encontrar personas adecuadas para cada área, ¿verdad? ¿Cuáles son estas áreas y cuáles son algunas de las tareas? Ahorita lo vamos a ver más, un poco más a fondo. Pero bueno, está el área de dirección, obviamente muy importante porque es la que coordina toda la parte actoral, es quien finalmente decide la parte del casting.
En el mejor de los casos hay casting, ¿no? En otros simplemente está, pues ahora sí que el dedazo. A ver, esa niña se puede parecer a la Virgen, hay que invitarla. Pero eso ya es un esfuerzo de casting. Ya buscaste a alguien que tuviera las características físicas que te da, que te exige el personaje, ¿no? En este caso, la Virgen de Guadalupe. Mira qué bonita, es así morenita, eh, ella sabe hablar bien y ya vas haciendo tu calificación. Esto, insisto, puede ser muy normal. Pero incluso si quieres hacerlo un poco más profesional, o lo que vamos a estar hablando ahorita es como de algunos procesos más profesionales, pues a lo mejor tú dices, híjole, tengo tres opciones, ahí está mi sobrina que se parece, pero no está tan grande. A ver, esa niña a lo mejor habla un poquito mejor, pero no es tan morenita. Y entonces tienes tres, cuatro opciones y llevas a cabo un casting, ¿no? Chicas, estamos buscando quién nos puede ayudar con la Virgen a representar a la Virgen de Guadalupe. Voy a poner muchos ejemplos con niños, obviamente, pero la obra de teatro la puede hacer cualquiera, ¿no? Incluso, pues, los adultos puedes hacer por ahí, pero casi todos los ejemplos los voy a poner con niños, ¿no? Y entonces, pues entonces ya en un esfuerzo de casting llevado a cabo, pues tú te das cuenta de las características, incluso a veces en estos casting ya visten a las personas del personaje, toman fotos, toman video, los hacen hablar un poco, alguna parte del diálogo, para ver si te da lo que estás buscando, ¿no? Insisto, esto es relativamente natural de entender. El desarrollo actoral, pues bueno, el director o las personas que se encarguen de la parte de la dirección, claro que se quedan a cargo de todo el desarrollo de los actores, tanto de la modulación de la voz, la expresión corporal, los movimientos, incluso los movimientos dentro del escenario. A ver, de aquí te vas a mover para acá, aquí tienes que estar hincado, aquí haces como que corres, aquí te asombras. Todo eso que, insisto, pues ya es natural a la dirección y fácil de entender. En la producción, ¿qué tenemos en la producción? Bueno, es una persona muy importante, el área probablemente más importante por todos los cargos que tiene. Recordemos en las etapas de la producción, que estaba la preproducción. Bueno, pues ahí es cuando más trabajo tiene el productor, porque lleva a cabo todos los esfuerzos de organización, lleva a cabo una lista de recursos que son necesarios y si se fijan en esta parte, pues estamos haciendo, poniendo entre paréntesis algo aquí que dice breakdown del guión. Ahorita vamos a saber qué es esto, pero es algo que facilita mucho para esta área. También checa las locaciones y las fechas. Locaciones, esto es el espacio en donde se va a llevar a cabo la obra de teatro, ¿no? Puede ser que una locación adecuada sea el altar de la parroquia, siempre y cuando se trate con respeto, porque es la casa de Dios. Es posible, se ha llevado, tiene, vamos a decir, tenemos como ese permiso, la iglesia siempre ha considerado para cuestiones de formación, para cuestiones de que tengan que ver con la fe, obviamente, ¿no? Por eso hay veces que las parroquias llevan a cabo dentro de sí mismas alguna conferencia, se hace un lugar académico, ¿no? Litúrgico, pero académico. Pero también puede ser que te quede mejor un salón, ¿no? Ya empiezas a ver tus necesidades de producción. Híjole, podemos iluminar mejor el salón porque está más chiquito, porque podemos tener el manejo de luces, podemos tener mejor audio, mejor asistencia y empiezas a ver pues tus opciones de locación. Locaciones y fechas, ¿no? A ver, ¿cuándo podría ser? Si un sábado tenemos buena asistencia, mejor el viernes en la noche para que sea más impactante la luz. Todo esto ya tiene que ver con las tareas del productor o del área de la producción, ¿no? Tenemos otra área muy importante en el teatro que es arte y escenografía. Bueno, también en cine, desde luego, es importantísimo. Eh, Esto, pues, no está muy fácil de entender, pues es el escenario que tenemos. En la obra de la Virgen de Guadalupe tenemos cuatro escenarios bases, ¿no? Que no pueden faltar, o vamos a hablar de tres y un posible cuarto. Pero uno es el Cerro del Tepeyac, eso no puede faltar, que es donde la Virgen se aparece y donde tiene las participaciones con Juan Diego. Otro es allá la casa del obispo, a donde iba Juan Diego a visitar a Fray Juan de Zumárraga para decirle que la Virgen lo había mandado. Y otro es su casa ahí donde sucede la quinta aparición, cuando la Virgen, milagrosamente, por gracia de Dios, cura a Juan Bernardino.
Eso no se puede omitir. Esos son los tres escenarios básicos. ¿Podría haber un cuarto? Sí, podría haber un cuarto que puede ser un escenario del cerro, pero no en donde se apareció la Virgen. O podría haber un cuarto que podría ser el lugar donde están las flores y a eso lo consideras o necesita un esfuerzo de escenografía especial. Podría haber otro escenario porque me voy a adelantar un poquito, pero dentro del guión viene este primer milagro público que se da 14 días después de las apariciones de la Virgen, en donde hay una procesión. En el guión se sugiere que ahí ya no haya diálogo porque es una escena que podría representar más complicidad. Es una, o sea, representar una procesión pues te implicaría más gente, más vestuario, más todo. En el guión lo que se sugiere simplemente es que se muestre el milagro que se da ahí. ¿Qué pasó? Se lo platico rápidamente. La Virgen, bueno, Juan Diego va con su tilma, ya con la imagen de la Virgen, se la presenta al señor obispo en la casa del obispado, ¿no? Pero no estaba en el Tepeyac, entonces faltaba que la Virgen regresara al Tepeyac en donde ella quiere estar. Y entonces hacen una procesión, de esa forma van llevando a la Virgen de un lado para otro. Los indígenas en aquel momento tenían la costumbre de celebrar tirando flechas al aire. Y entonces al pasar por el lado de Texcoco, un indígena tiró una flecha y le cayó a uno que estaba muy cerca de la imagen de la Virgen de Guadalupe y le atravesó la garganta. Y entonces en ese momento, pues cayó muerto, ¿verdad? Naturalmente. Los mismos indígenas que conocían ya el milagro de Juan Bernardino y que entendían que ella era la madre del verdadero Dios por quien se vive, en ese momento de crisis, lo que se les ocurre es llevar al indígena frente a la imagen de la Virgen. Y entonces se da, gracias a Dios, el primer milagro público, porque el indígena revive, se saca la flecha y se le cierra la herida. Y eso todo mundo lo vio, todos los asistentes de la procesión. Imagínate lo que ha de haber sido en aquel momento la situación social, ¿no? Que hablaban de estas cosas cuando los indígenas estaban acostumbrados a una cultura de muerte, 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 y todo era muerte. Jamás vieron a nadie regresar de la muerte. Y ahora todo mundo vio regresar un indígena gracias a de la muerte a la vida, gracias a la Virgen de Guadalupe. Por eso es tan importante y por eso viene en el guión, porque ese primer milagro público ayudó muchísimo a la extensión de la fe. Eh, Eso se comenta en el guión, viene en la última parte para que se narre. Hay un personaje en la obra de teatro que es el narrador. Su participación es simplemente con esfuerzos sonoros, ¿no? O sea, no se presenta, no tiene un vestuario, simplemente es alguien que a través del sonido está transmitiendo la historia. Pero lo que sí pudiera hacer, y eso ya es consideración de cada uno, es que se represente este milagro con un indígena que, bueno, pues si nos imaginamos esa escena de un niño vestido de indígena y que se saque la flecha y reviva, pues es muy emocionante, ¿no? Creo que es como la cereza del pastel de esta obra de teatro. Eh, entonces, pudiera ser que hagas, ¿por qué salió todo esto? Porque estamos hablando de los escenarios, ¿no? Pudiera ser que tengas otro escenario, a lo mejor con una lona o a lo mejor este indígena llevando la imagen de la Virgen como en procesión cuando pasa esto. Pero insisto, la obra de la Virgen de Guadalupe como obra teatral es relativamente sencilla porque te implica tres escenarios básicos que no pueden faltar, pero no es como otras obras que te implican muchos escenarios, ¿no? Incluso las pastorelas, pues es perdón, es el pesebre y luego es donde están los pastores y luego es allá cuando salen las escenas del demonio que quiere, digo, en las pastorelas tradicionales, ¿no? Como suele ser otros los ángeles y entonces te implica una serie de escenarios más complejos y aquí simplemente es el cerro, la casa del obispo y Juan Diego. Es la casa de Juan Diego, ¿no? Donde está su tío. Cada quien es libre de manifestarlo como sea. Les platico mi experiencia. A mí me tocó hacer esta obra de teatro y de hecho mucho del guión se toma de ahí en la primaria. Y entonces en el patio de la primaria, bueno, las maestras
resolvían muy fácil. No creo que por falta de voluntad, sino porque no necesitaban más, ¿no? Pero ellas dividían el patio en tres espacios. Y entonces en un lado estaba el Tepeyac, ahí sí le metían un poco más de producción y como un pequeño cerrito, los nopales y todo. En la casa del obispo era un escritorio y el obispo y tan tan, no, ya no le ponían más cosas, pero claro que se puede. Y la casa de Juan Diego, para no hacer una casa, para no hacer un montaje, pues simplemente había unos tronquitos para una leña, una, pues sí, como una olla en la cual se calentaba el agua y un tapete, ¿no? Que era como la cama de Juan Diego. Y de esa forma resolvían. Sin embargo, no digo que se haga así, ¿eh? Si ustedes quieren ponerle más, desde luego que se puede, pero para ellos no era necesario más porque lo que estaban buscando, que era transmitir la historia, ya tenía muy cuidado, eso sí, tenían muy cuidado los elementos sonoros, entonces se lograba transmitir el sentimiento y la historia sin necesidad de tanta escenografía. Pero volvemos a lo mismo, en el esfuerzo, en la relación mérito y esfuerzo, pues entre mejor sea tu obra de teatro que estás considerando que es para la Virgen, por amor a la Virgen, pues no le escatimes, ¿verdad? Haz todo lo posible, como si mejor fuera. Mire, a manera como de motivación, imagínense que en la asociación o que la misma iglesia dijera, a ver, vamos a hacer un concurso de obra de teatro guadalupana y al ganador le vamos a dar 100,000 pesos. Híjole, yo creo que habría cualquier cantidad de obras de teatro guadalupanas y habría muchas que le invertirían para que todo fuera perfecto, ¿no? Pero ¿cuál es ahí la motivación? El premio, el dinero. Qué bueno que no existe, porque así no funciona nuestra fe. Pero este premio, este premio material y económico, se compara con las gracias de la Virgen, pues desde luego que no, son mayores las gracias de la Virgen. Entonces, dentro de nuestra motivación tiene que estar el hacer lo mejor posible una obra de teatro, como si estuvieran dando premio, porque saben que si hay premio, que lo da la Virgen, ¿no? Y eso no tiene la Virgen no escatima. Las gracias que nos va a prodigar son mucho más que lo que pudiéramos tener materialmente, pero muchísimo más. Entonces, no tomen como referencia este ejemplo de mis maestras de la primaria, simplemente les explico cómo en algún momento ellas resolvieron esta obra de teatro, ¿no? Bueno, tenemos otra área importantísima que es el vestuario, que, bueno, pues tiene que ver con la elaboración. En muchos casos rentan los vestuarios. Si en su ciudad existe la posibilidad, pues pueden hacerlo, desde luego, no pasa nada. Pero también, si consideran esto como una labor de apostolado, como una tarea de aquí al 531, pues tal vez sea más interesante el que puedan producir sus propios vestuarios. Y de esta área, pues desde luego hace pruebas de vestuario, va viendo que todo esté perfecto para ese día en cuanto a vestuario. Un área muy importante, la sonorización. Eh, Pudiera darse el caso, si estás en un escenario pequeño, que no necesites micrófono, ¿no? Como pasa en muchos teatros de la ciudad, en donde como que la parte de hablar con micrófono le resta ciertos valores de arte y entonces los actores a viva voz hacen sus presentaciones, en algunos casos. Sin embargo, eso lo tiene que definir más bien la parte de la locación. Si en tu escenario no necesitas micrófonos para que la gente hable, que está bien, es algo que ya consideraste y está bien. Pero si sí necesitas, bueno, entonces ya entra como una tarea especial para el área de sonorización. Pero algo de lo que no te vas a poder quitar, porque esos son los micrófonos y para la expresión, pero de lo que no te vas a poder quitar es de la musicalización, porque todo esto ayuda a la parte del sentimiento. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Y se los pongo en un ejemplo muy fácil. Ustedes vean cualquier película sin música, películas, estamos hablando de Hollywood, no sé cuál te guste, con cuál tenga sentimiento, pero imaginemos que Titanic. Bájale al volumen y no te va a representar ningún sentimiento. O Gladiador, bájale al volumen y jamás sientes ningún drama, incluso con películas de miedo. Las películas de terror, que desde luego que no somos partícipes de eso, se los platico nada más como experiencia profesional, pero bájenle al volumen y así salga el monstruo más feo, no sé, el elemento más feo de la película de terror, no te da miedo porque no tienes ese elemento de la música
que sí te lo da todo el efecto de sonido, ¿no? Bien, vamos con la siguiente diapositiva. A ver. Se quedó aquí. Aquí está, muy bien. Vamos a hablar un poquito más de cada área, empezando con la producción, que todas las áreas son importantes. O sea, si no tienes vestuario, así hayas tenido una buena producción, pues tu obra de teatro no va a representarse como tú quieres. Pero la producción, de menos en este primer esfuerzo de planeación, tiene muchísimo que ver, ¿no? Es la que provee, es el área que provee todos los recursos. Si falta presupuesto para hacer el cerro del Tepeyac, si falta el escritorio que les comentaba de la oficina del señor obispo, si le falta algo al vestuario, pues el productor es el que tiene que estar ahí. Ojo que suena un cargo muy materialista y muy como con muchos esfuerzos económicos. No, no, no. Y quiero que quede muy en claro. Es el que organiza. Pero si te van a faltar recursos, bueno, entonces a lo mejor él se encarga de conseguirlos con algún donador o con el mismo sacerdote o con la misma directora de la escuela, pero no significa que él tenga que pagarse. Es el que tiene que conseguir las cosas. Ahora, hay muchísimas veces, sobre todo en estas obras de teatro, que los esfuerzos económicos son prácticamente nada, porque por ahí te consigues alguien que tenga una, el vestuario de la Virgen y ya, eso ya no lo pagaste. Pues que el papel piedra para hacer las estas, bueno, pues a lo mejor es un esfuerzo muy sencillo, pero olvídense de gastar mucho. Digo, sí entiendo que para la Virgen lo mejor y para Dios lo mejor, pero no es un cargo que se dedique a estar soltando el dinero y vámonos aquí. Si lo tienes, si lo quieres hacer por amor a la Virgen, está bien, no por sentimientos de soberbia o materialismo. A lo que voy es que es el cargo o es el área que se encarga de producir todo, de proveer todos los recursos para que la obra se lleve a cabo, ¿no? Consigue los permisos de las locaciones, pues, regularmente es quien va a tener estos contactos pues, con las personas que deciden, ¿no? El párroco, la maestra de la escuela, el líder de la comunidad es el encargado. Coordina los esfuerzos de todas las áreas, es también el que de alguna forma está al pendiente de que las cosas se vayan llevando a cabo. A ver, allá la señorita de vestuario ya tiene todas sus cosas, ¿qué le falta? ¿Qué le ayudo? Sí, siempre está al pendiente. El de la música, el de sonorización, sí sirven las bocinas, ya hizo pruebas, quiere que vayamos al lugar a hacer una prueba de sonido. Él es el gran encargado de la producción, ¿no? El productor o el área de producción. Y como dice aquí, da orden y materializa la obra, hace que lo que está en papel se lleve a cabo. Bien, la dirección, pues es un cargo muy, muy conocido. Generalmente es el que se lleva las palmas y así es, ¿no? Siempre tiene que haber alguien, pero no siempre es el más importante. En la parte del desarrollo actoral, desde luego que sí, es el que da las indicaciones generales. Por ejemplo, él tiene toda la autoridad para decir, híjole, ¿sabes qué? El escenario no me gustó o no me lo pongas ahí porque ahí se me va a caer mi actor. O sabes qué, necesito una iluminación más dramática en el momento de que, no sé, Juan Bernardino está muy enfermo, necesito que las luces sean más amarillas, que eso representa el color amarillo de las luces, más drama, ¿no? En fin, necesito que la música esté más alta, es el que trae como todo el sentimiento de la obra, ¿no? Da indicaciones específicas. Con los actores, pues hay muchos ensayos, bueno, no hablo de muchos, pero es muy específico en lo que él quiere o lo que ella quiere, ¿no? El director o la directora de la obra. Por ejemplo, Juan Diego, ¿sabes qué? Estás llorando como telenovela, ¿no? No, bájale a esa expresión. Quiero que estés consternado, pero que tampoco parezcas actor de telenovela. Todas esas indicaciones específicas. O por ejemplo, la Virgen regularmente trae sus manos, pero aquí están las manos juntas, pero cuando manda a, a Juan Diego por las rosas de Castilla, a lo mejor ahí el director le dice, ¿sabes qué? No me pegues las manos ahí, dile a dónde vaya por las flores. O cuando le dice, no estoy yo aquí que soy tu madre, ese tipo de acciones muy específicas las hace un director. Creo que esto es muy fácil de entender. Ojalá les toque dirigir, es una tarea muy apasionante. Se abre esta diapositiva, que no es un área, pero que es muy importante, que es el del sentimiento. Y aquí vean cómo se genera el sentimiento en una obra audiovisual. Hay buena actuación,
y buen maquillaje, buen vestuario, pero todo lo que representa la caracterización del personaje. Buena musicalización, aquí es en donde entra la importancia de, pues, de tu ingeniero de audio o de quien se vaya a encargar de esto, y hay buena luz. Vamos a poner el ejemplo de la estampación de la Virgen, que es el evento, el acontecimiento más importante de la obra, ¿no? Cuando Juan Diego despliega su tilma. Bueno, ahí, ¿cómo consideran ustedes que tiene que ir la música? ¿Bajita o alta? Pues alta, ¿no? Es cuando queremos más sentimiento. Imagínate ahí la música de la Virgen de Guadalupe, la que se encontró en su manto o la que tú quieras poner por ahí, pero que sea muy sentimental, pues ahí le subes, ¿no? Y vas a ver las expresiones de Juan Bernardino recibiendo las flores, impactado, anonadado, y la música te va a ayudar mucho a ese sentimiento. La luz, hablábamos de este momento de crisis dramática que tiene Juan Bernardino porque se está muriendo, incluso Juan Diego, que no puede ir a ver a la Virgen por cuidar a su... Bueno, ahí si tienes oportunidades de manejo de luz, pues la luz sería más cálida. Las primeras veces que Juan Bernardino, bueno, la primera vez que Juan Diego visita a Juan Bernardino y que casi no le cree, ahí puedes poner una luz que no sea tan cómoda para el sentimiento, que puede ser media verdosa o azul, porque eso no te representa mucho humanismo. Les platico más o menos esta humanización de la tecnología, así funcionan. Las películas que son de terror, ustedes véanlas, siempre traen colores verdes, azules, oscuros, muchos contrastes. Las películas que son de sentimiento y romance y otro tipo de dramas tienen una textura de luz más cálida, desde luego, porque quieren llegar más al sentimiento. Entonces, si este tipo de cosas te sirven, qué bueno, pues por ahí con la parte de tecnología, con la parte de sonorización, puedes hacer esta buena combinación y eso se transmite. Eso son cosas favorables para tu obra, ¿no? Naturalmente. Bien, vamos al arte y escenografía, importantísimo también como todas las áreas, pero bueno, entre más bonito sea el escenario, también incluso el actor entra más en su papel, ¿no? Si el cerro, nada más es así eh, no lo digo de forma despectiva, digo, pongo ejemplos como de algo que sería más pequeño y algo más grave, pero si solo le pones papel roca, pues ya está el cerro, pero imagínate que le puedas poner los nopales, algunas flores, la música de los pajarillos ahí con los efectos sonoros, ambientas más la parte actoral, ¿no? Y como dice aquí, hace la ambientación visual. Ustedes ven ahí en la diapositiva, eh, pues cómo se representan algunas obras, pero nunca puede faltar la escenografía. Especialmente en esto de la Virgen de Guadalupe, pues tampoco, ¿no? Principalmente les puedo recomendar que tengan mucha atención en la parte del cerro, ¿no? Que es en donde vemos a Nuestra Señora de Guadalupe. Lo demás, pues con un poco como lo hacían las maestras de la primaria, pues puede ser un escritorio con un crucifijo por ahí, la Biblia, algo que represente nada más su escenario, pero creo que el más importante que tenemos, pues es el Tepeyac. Bien. Vestuario importantísimo, ¿no? No tenemos que inventar nada porque tenemos las referencias gráficas históricas de cómo era cada persona y cómo vestían. Eh, claro que hay algunas, en cine se llaman licencia cinematográfica, cuando te puede salir un poco de lo que es. Acá tal vez sería licencia teatral o no sé cómo se llame. Voy a poner el ejemplo con Juan Bernardino. No, perdón, con Fray Juan de Zumárraga. Cuando me tocó a mí participar en la primaria, incluso me tocó ser Juan Bernardi, Fray Juan de Zumárraga, el obispo. Entonces las maestras, pues a lo mejor no tenían el conocimiento, pero ellas veían que el cargo era el obispo. Y entonces conseguimos por ahí un trajecito de monaguillo y nada más el ay, no me acuerdo cómo se llama, lo que va aquí. Y bueno, ya era un obispo muy moderno, ¿no? Muy como lo conocemos ahora como obispo. Bueno, Fray Juan de Zumárraga no era así porque él era aparte franciscano. Él vestía con su, con su traje de franciscano, pues como los conocemos. Así estaba vestido él. Sin embargo, el personaje era de obispo, entonces la maestra, pues yo creo que no sabían, pero finalmente me vistieron como obispo y a los niños se les quedó claro que yo era el obispo, que era Fray Juan de Zumárraga.
son como las licencias que puedes tener, los permisos, la flexibilidad que puede existir, ¿no? Hay otras en donde no, por ejemplo, pues con la Virgen de Guadalupe no le puedes poner su manto que es azul turquesa, pues no se lo vayas a poner naranja, no, eso no se puede, ahí ya la licencia ya no aplica. Por eso decía, ya tenemos las referencias gráficas históricas de cómo era cada personaje y pues en tu tarea estará tratar de buscar eso, ¿no? A medida de lo posible. Pero, por ejemplo, con Juan Diego, pues que si traía los pantalones como a la rodilla, como muchas veces vemos a los inditos el 12 de diciembre, o que si era hasta abajo, bueno, pues no, esos detalles no te preocupes tanto. Que si el pelo largo, que si no largo, pero hay otras cosas en Juan Diego que sí, el el bigotito, por ejemplo, que es muy característico de Juan Diego, no puede faltar desde luego la tilma, que siempre la tiene que tener, porque la tilma era un recurso de trabajo. No, no llevó la tilma hasta el último día, era algo que él siempre traía. Juan Diego, por así llamarlo, de forma popular, para que sea una idea, era como la mochila de los indígenas, en la cual cargaban cosas, en la cual le servía para situaciones de trabajo. Por eso la tilma no puede haber sido una obra humana pintada por alguien, porque nadie pintaría en una tilma, que era un material muy rugoso, muy tosco y que aparte se utilizaba para el trabajo. La tilma tiene, de hecho, cuando ustedes vean la imagen de la Virgen de Guadalupe, la imagen central está en donde está cosido las dos partes que conformaban la tilma de Juan Diego. Bueno, ya me metí otra cosa, pero en fin, ustedes pueden a través de estas referencias gráficas históricas, que es la Virgen, que es Juan Diego, tratar de asimilar lo más posible sus personajes. Pero es muy importante. Como acá no vamos a tener muchas áreas, les decía, nos vamos con las básicas, bueno, pues la misma persona de vestuario o la misma área, pues se va a encargar también del tema de maquillaje, también del tema de peinado, también de, por ejemplo, a Fray Juan de Zumárraga, pues él tenía barba. Si ustedes consideran entre sus esfuerzos que el actor, el niño que participe, lleve barba, pues hay que considerarlo aquí. ¿A qué voy? A que no se vayan a quedar nada más con que no, a mí nomás me tocó vestuario. ¿Verdad? No, pues es que alguien va a tener que hacer esas veces que profesionalmente, teniendo todos los presupuestos y todas las personas, pues hay un área o un área y una persona encargada de maquillaje. Pues acá yo creo que no sería tan necesario, una sola persona lo puede hacer y por eso lo ponemos en esta misma área. Y como dice aquí, pues caracteriza a los personajes de la obra. La sonorización, perdón, ahí se nos quedó una imagen que no debería de ir, pero bueno, pues es muy importante la sonorización. Si no te escuchan tu obra de teatro, así hayas hecho todo lo imposible, no va a funcionar. Yo les recomendaría que desde al principio consideren los micrófonos, aunque sea un escenario pequeño más si los actores son niños, porque pues es muy difícil para los niños de repente tener consideración de movimientos, de desarrollo actoral, de todas las indicaciones y aparte la modulación de la voz. Entonces, si tú le facilitas los micrófonos, preferentemente inalámbricos o casi casi obligatoriamente inalámbricos porque se van a estar moviendo, pues entonces ya les ayudas mucho a que no se preocupen tanto por la modulación de la voz y a que te escuche todo el auditorio, porque si no te escuchan de verdad, el esfuerzo que está prácticamente perdido. También viene aquí, ambienta auditivamente. Dice en el Nicasmo Pogua que cuando Juan Diego iba pasando por el cerro, la primera vez que la Virgen le habló, escuchó el canto de los pajarillos. Y bueno, pues entonces la persona encargada de la sonorización podrá tener todo un stock o una lista de recursos auditivos, por ejemplo, ambientación de cerro, y nada más le va a poner play y se va a escuchar la ambientación del cerro. Ya cuando la Virgen empieza a hablar, pues él le baja poquito para que se escuche la Virgen. Digo, esto es de lo más normal de entender, ¿no? Pero sí, muy importante que no se te olvide alguien que te ayude con la sonorización, que preferentemente si tú vas a tomar el papel de director o de productor de la obra, no seas tú. No porque te falte capacidad, sino para que no tengas ese pendiente, no sea parte de tus tareas, ¿sí? Para que, aunque tú sepas cómo va la cosa, siempre que haya un apoyo en esta parte, ¿no? En esta parte tecnológica. Además, en esta parte de la tecnología es cuando más el diablo mete su cola, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto cosas que tienen que funcionar y en ese momento no funcionan? Porque, pues dicen
profesionalmente que los fierros o las máquinas no tienen palabra de honor. En ese momento dejó de funcionar el micrófono. En ese momento la luz ya no prende. En ese momento la bocina ya no se oye. Son cosas que pasan. Alguien especializado en esta área te puede resolver. Entonces yo te recomiendo mucho que no te vayas a encasillar con esa tarea y que más bien la compartas en aras de que todo funcione mejor. Muy bien. Vamos a pasar a esta parte que es probablemente en cuanto a técnica de producción es lo que más les va a servir porque todo lo demás entiendo que quiero pensar que más o menos lo tienen claro. Esta es una metodología muy favorable a la hora de la producción. Se llama el breakdown, ¿no? De menos audiovisualmente así se llaman. Tal vez en teatro tenga otro nombre y ahí discúlpenme que no lo tenga tan claro, pero han de hacer lo mismo. ¿Qué pasa en esta parte? ¿Qué hacen? Ven cada página del guión y la van desmenuzando, dicen ellos, se quebra el guión, se va quebrando, va sacando así como despedazando el guión y ponerlo en su área. Entonces, en el guión, el guión, un buen guión de cualquier cosa, pero un buen guión te tiene que dar todos los elementos, incluso elementos de los personajes. Este guión de la obra de la Virgen de Guadalupe no hace mucha alusión a los personajes porque finalmente son históricos y todos los conocen y las referencias gráficas ya están, pero en un guión profesional, por así llamarlo, son muy específicos en el diseño del personaje. Les pongo un ejemplo. Juanito está jugando con una pelota de fútbol. Eso es lo que tú vas a ver en la película o en la obra de teatro, ¿no? Pero en el guión, la primera parte que mencionan a Juanito son sumamente específicos. Juanito, niño de 8 años, con el pelo corto, que tiene una cicatriz arriba del ojo, no se limpió los mocos, tiene un moco ahí que se le ve, tiene su camisa roja, y te dan todas las especificaciones del personaje porque al final te lo tienen que transmitir a ti como director o como productor. Insisto, en esta obra no pasa, pero todas las demás características que forman las acciones sí las trae. Por ejemplo, el Cerro del Tepeyac, ¿no? Eh, Estoy tomando aquí un ejemplo y vamos a hacer este ejercicio rapidísimo. Creo que es la página 8 del guión, ¿no? Por un lado la tienen sin ningún señalamiento, que es la que tienen más hacia la izquierda de su pantalla. En la parte de medio tienen la misma página, pero ya con señalamientos, ya con señaladores, con colores, con identificadores, ¿no? O con indicadores, no sé cómo le quieran llamar. Aquí ya estamos viendo cómo algunas cosas nos hablan de vestuario, algunas cosas nos hablan de producción, algunas nos hablan de escenario, y entonces lo que se hace profesionalmente, y les recomiendo mucho que ustedes lo lleven a cabo, van quebrando el guión según el área. Entonces, lo que sea de vestuario lo vamos a poner con el color rosa. No es obligatorio, ¿eh? Ustedes utilizan el color que sea. Aquí lo pusimos en color rosa. Cuando nos hablen de cosas de vestuario, cosas que no pueden faltar en el vestuario. Cuando nos hablen de cosas que no pueden faltar dentro de la producción, lo vamos a poner en color azul. Y cuando nos hablen de escenografía, lo vamos a poner en color verde. No significa que vayas a hacer todos los escenarios o que necesites todos los recursos, pero te recomiendo que lo señales tantas veces sea posible para que no se te vaya absolutamente nada. Por ejemplo, aquí hablamos, vamos a iniciar con el vestuario. Aquí viene un ejemplo de vestuario. Ok, vamos a ver qué personaje. Aquí es Juan Diego, ¿no? Porque está hablando de Juan Diego. Juan Diego desenvolvió luego su blanca manta, pues tenía en su regazo las flores. Entonces, necesito una manta blanca, tiene que ser blanca, ya me están diciendo ahí, pues lo pongo aquí como una necesidad de vestuario, una manta blanca. Después dice, se dibujó en ella y apareció de repente la preciosa imagen. Quiere decir que necesito una manta que ya tenga la imagen de la Virgen. Ya posteriormente me tocó hacer algunas obras de teatro y nos funcionaba más tener dos mantas. ¿Por qué? Porque si la manta es delgadita, aunque tú la voltees para que no se vea la imagen de la Virgen hasta que ya tenga que aparecer, se alcanza a ver y eso distrae a los asistentes. Entonces, en una secundaria que nos tocó realizar una hora, los niños decían, ay, mira, ahí ya traía la Virgen, y andaban más distraídos en ese desvanecimiento de la imagen que se veía cuando volteamos la manta.
Después que la pudimos volver a hacer, dijimos, pues mejor dos mantas. Entonces, una que sea sin imagen y otra que sea con imagen. Y cuando ya Juan Diego va a ir por las flores, pues ahí le vamos a poner la manta de la imagen. Cosas que todo el mundo creo que tiene muy claro y que así lo puede hacer. Pero quebrar el guión, este ejercicio de quebrar el guión para sacar todas las necesidades que tenemos, va a facilitar que no se te olvide absolutamente nada. ¿Vienen aquí cosas de sonido? No, porque en el guión no vemos ningún sentimiento. ¿Vienen cosas de la actuación? Algunas, pero la mayoría no, porque tampoco vemos desarrollo actoral. Son nada más situaciones materiales. ¿Qué necesitas de vestuario? ¿Qué necesitas de la producción? ¿Qué necesitas de la escenografía? Viene aquí en la escenografía, por ejemplo, aquí se menciona la primera ermita, que es donde estuvo por primera vez la imagen de la Virgen. Después de estos 14 días, ahí la llevaron. ¿Es necesario? No, pero ahí lo mencionan. Te sugiero que lo pongas para que después, cuando estén leyendo el guión, por ejemplo, el actor diga, oye, que tengo que ir a la primera mixta. No, eso no lo vamos a producir, no lo tenemos en nuestra lista de producción. Eso simplemente lo da el narrador, ¿no? Pero ya lo tienes tú bien identificado. Les sugiero que las personas que hagan esto, principalmente que es el productor y el director, incluso la de arte, no se deshagan de estas listas, aunque ya lo hayan pasado a un formato como de tabla, porque ya que estés produciendo, ya que estés incluso ensayando o en la misma producción, estos señaladores que generalmente se hacen con marcatextos, te ayudan como a estar pendiente de esas cosas, o sea, son cosas que no te pudieron haber olvidado. Imagínate que ese día se olvidaron las flores. Y entonces tú estás leyendo y dices, ah, sigue esta escena y bla, bla, las flores, chingo, ¿qué hacemos? Pues hay que resolver. ¿Sabes qué? Manda un intermedio. Vamos a un intermedio, tenemos 5 minutos para conseguir unas flores y de aquí ya hablas y son cosas que pasan, ¿eh? Son cosas que pasan. No estoy diciendo específicamente eso, es un ejemplo de que se da mucho eso de que algo falta, ¿no? Híjole, no la tenemos, consíguela, pero puedes resolver porque ya tienes tu guión marcado, ya sabes qué cosas necesitas. Si no, en otra situación, tomando este ejemplo, pues pudiera ser, y entonces Juan Diego fue por las flores, o la Virgen le dice que vaya por las flores de Castilla y tómala, que no están las flores. Y entonces el actor nada más va a voltear y todo el mundo se va a dar cuenta que se les olvidaron las flores. Todo lo puedes prevenir si tienes un buen trabajo de breakdown o de quebrar el guión. Es sencillo, lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Nuestra misión, nuestra responsabilidad en este taller es decirte o recomendarte que lo hagas. ¿Va? Muy sencillo. Muy bien. Vamos con algo muy importante que es la ruta crítica. Este calendario es de las cosas que más se olvidan cuando, obviamente no somos profesionales, pero uno dice, sí, tenemos la obra de teatro para el 9 de diciembre, por ejemplo. Y entonces dice, pues ensayamos el 8 y es como tu fecha importante porque vas a tener el último ensayo, pero no llevaste a cabo un programa de producción. Entonces, pues ya no hiciste el casting o porque ya tenías asignado los estos. No pensaste en estas cosas, nunca les diste fecha ni lugar y entonces todo se empieza a complicar y llega el 8 para tu ensayo general y te faltan un montón de cosas porque no llevaste una programación adecuada. Esto es como la segunda gran recomendación, aparte de quebrar el guión, aparte del breakdown, lleva a cabo un programa como de cumplimiento, iniciando pues siempre por el tema del casting. Digo, una vez que tengas el guión, tú dices, a ver, voy a necesitar este actor, este actor, este actor, tales características, bla, bla. Haces tu casting, defines la fecha y lugar del evento, cuándo va a ser, o sea, tienes que tener claro cuándo va a ser, cómo vamos en vestuario, empezamos a ver vestuarios, si les quedan eh, los trajecitos que ya hay o los vamos a mandar a hacer, cómo van a ser los escenarios, qué necesitamos, el papel roca, el nopal, el escritorio de Fray Juan de Zumárraga, el tapete donde se va a dormir, no, todo ahí te va a empezar a salir. Y empiezas a hacer ya la planeación de tus ensayos con el tema actoral. No te recomiendo que ensayes hasta o que tu ensayo final sea de las primeras veces que actoralmente ya participaron. O sea, tú puedes ensayar en un cuartito sin escenografía, sin luces, sin vestuario, sin nada, nada más viendo cómo hablan, cómo representan, cómo lo van a decir, etcétera, etcétera.
¿sale? Estos ensayos con actores, ya son muy importantes tenerlos agendados. Hacer unas pruebas de vestuario, aunque parezca que ya le van a quedar, haz las pruebas de vestuario antes y mucho antes, te estoy hablando de si puedes un par de semanas antes, por cualquier ajuste. Híjole, es que no le quedó y ahora ¿cómo resuelve? Pues ni modo de comprar otro. Te verías en serios problemas, pero si vas haciendo pruebas de vestuario, pues entonces puedes resolver. Hay problemas que se resuelven fácil. ¿Le quedó grande? No, pues le ponemos unos ganchos de esos de ropa por atrás que no se van a ver y a lo mejor resuelves. Pero toma la que le quedó chico, pues ¿qué hay que hacer? Volverlo a hacer. Entonces, no dejes tus pruebas de vestuario para el final. Ensayos en el lugar de audio y luz. Esto un profesional del audio pues te lo hace de un día para otro, ¿no? Pero sí que estés presente tú y que le digas, oye, quiero que aquí, por ejemplo, cuando se aparece la Virgen, ahí le puedes echar toda la luz, ¿no? Porque es este aura, esta situación angelical que naturalmente tiene la Virgen. O humo, tú quieres meterle así, que salga humo como si son las nubes, bueno, todo esto el encargado por ahí lo puede ver, pero no son indicaciones que se puedan dar por WhatsApp o por teléfono. Tienes que hacer el ensayo especial de audio y de luz. Ahora, no hagas este ensayo una vez que ensayes toda la obra de teatro, porque la persona encargada de sonorización tiene que ver otros elementos. A él no le importa si ensayan bien, si ensayan mal, ¿no? Él tiene que ver si se escucha, si se ve, y para eso no necesitas estar ensayando con todos. Si no vas a tener un ensayo larguísimo, que finalmente no te va a representar buenos frutos para la situación actoral porque estuviste cortando. El, la persona que se encarga de sonido y de luz, pues va a decir, oye, ¿ahí se va a quedar la Virgen? Sí, cuando ya estabas ensayando. Sí, ahí se va a quedar, señor. Sí, gracias. Ok, a ver, volvemos con la tercera escena. Y entonces va a estar corte y corte los ensayos y ni se van a concentrar los muchachos. Tienes que tener un gran montaje final, que es casi como ya todo va a funcionar, ¿no? Puede ser que ahí omitas el tema del vestuario, no pasa nada porque se supone que ya hiciste pruebas, ya les queda. Puede ser que omitas, no sé, la parte del audio, que en ese momento no haya micrófonos, pero sí que la escenografía ya esté prácticamente montada. Incluso la marcan, ¿eh? Es una recomendación interesante. Marcan los espacios con una X en el piso. Las personas que están viendo la obra jamás ven este tipo de marcas. En todos los teatros hay, en todos los sets hay estas marcas en el piso, pero que al actor le sirven mucho. A ver, mi Juan Diego, tienes que llegar aquí, aquí vas a hablar con la Virgen. Y entonces le pones una X con cinta ahí donde va a tener que llegar. Si tiene dos posiciones, pues entonces una cinta roja y otra azul. Cuando sea la azul, hay que llegar acá, Juan Diego, ¿sabes? Y entonces le facilitas mucho todo eso. Todo esto ya funciona en un montaje final que vamos, estás ya muy adelantado y vas a sentir una tranquilidad muy bonita de haber hecho ya lo que está de tu parte, ¿no? Ya si mañana llueve, truena, tiembla, se cae el escenario, se cayó el actor y eso, pues son cosas imponderables, no dependen de ti, ojalá no pasen, pero tú ya hiciste todo tu montaje final con los actores, con el escenario, con todo. Con esta motivación, miren, de que lo estamos haciendo por la Virgen, o sea, de que primero Dios nos permita que salga bien para mayor honra de la Virgen, ¿no? Haces un montaje final, haces un ensayo final que tiene que ver con toda la actuación y pues prácticamente estás listo. ¿Para qué? Para honrar a la Santísima Virgen María de una de las maneras más especiales que hay. eh, Porque es revivir el momento, o sea, esa magnificencia, esa bendición tan grande que Dios tuvo con nosotros a través de la Santísima Virgen de Guadalupe, tiene una historia, tuvo un escenario, tuvo sus personajes, tuvo sus momentos dramáticos, tuvo sus momentos dramáticos positivos, ¿no? Cuando ya Juan Diego extiende la tilma, o sea, ya fue algo que ya se vivió. Y volverlo a revivir es, híjole, es maravilloso. Es maravilloso para honrar a la Virgen. ¿Qué hacemos en ocasiones cuando es cumpleaños de algún familiar, alguien que le queremos que hacer como un homenaje, ¿no? Bueno, a mí nos sucedió con mi papá hace, no me acuerdo si el año pasado. Oigan, hay que hacer algo distinto, ¿qué hacemos? No, pues hay que vestirnos como él, hay que hablar como él, o representar como alguna acción que él hace. Y entonces pues estoy hablando cosas diametralmente distintas, pero es una forma de honrarlo porque
Bueno, en este caso mi papá pues se veía a sí mismo representado y veía que se cuidaban todos los detalles. Este, ¿Cómo decirte? Es volver a vivir ese pequeño momento. Yo te estoy hablando de una situación mundana, completamente intrascendente, muy bonita familiarmente, pero nada que ver con el valor que tiene una obra de teatro a la Virgen de Guadalupe, nada que ver. Ahora, pues imagínate esa satisfacción, esa alegría de Dios y de su Madre Santísima al ver que el evento no se ha olvidado y que es tan importante que se trata de revivir, de volver a que nos sintamos en ese Tepeyac, en ese momento de 1531, a explorar todas las virtudes de Juan Diego en su representación artística, a ver cómo Fray Juan de Zumárraga estaba sufriendo terriblemente, a ver su primer milagro. No, hombre, no tiene precio, no tiene precio. Es como los dibujitos guadalupanos que decimos, piensa la gente que son dibujitos, acá pensará que son una obra artística nada más. Esto no es una obra artística, es un acto de amor, es un homenaje que podemos hacer a la Virgen. Si la gente lo entendiera así, no, hombre, no nos alcanzarían las cuentas de Zoom para que la gente se conectara. Pero Dios no necesita de nosotros, la Virgen tampoco, y esto es así. Toca el corazón de quien quiere en ese momento que sea su Juan Dieguito para cierta tarea. Y no importa si somos poquitos o muchos, siempre vamos a compartir estos temas, en este caso, esta iniciativa de la obra de la Virgen de Guadalupe, porque queremos eso, que se reviva ese importantísimo momento en todas las parroquias, en todas las escuelas, en todas las comunidades. Y que bueno, pues a partir de eso la gente conozca, valore más, pues pues esta bendición, no tiene comparación lo que Dios nos hizo favor aquí en México y para toda América, ¿no? Con las apariciones de la Virgen. Bueno, mis amigos, estamos culminando el tema, gracias a Dios en muy buen tiempo, y vamos a abrir los micrófonos de cada uno, los iré mencionando según me aparecen aquí en la plataforma. Si nos quieren compartir sus opiniones, si no quieren compartir las opiniones también es muy válido. Alguna pregunta que sea especial del tema o cualquier aportación, con muchísimo gusto. Tenemos un espacio como de 10 15 minutos para poder comunicarnos. Les agradezco mucho y que Dios los bendiga. Y vamos a iniciar con el señor José Zúñiga Flores. Eh, ¿Qué tal, José? ¿Cómo está? A ver, déjele quito aquí a usted quítele por favor el micrófono. Sí, ¿Cómo está? diga, ¿Algo que nos quiera compartir, don José? pues realmente, pues no, porque pues esto es como el inicio, ¿verdad? Nunca había estado en un evento de estos de preparación para Obra de teatro. una obra de teatro, pues realmente lo desconozco, ¿verdad? Nunca había yo, pero pues sí me interesa porque pues se puede hacer con los niños como estamos catequizando ahí en Cefalae. Y entonces, pues sí sería um, poner una obra, ¿verdad? Ujú. Y con los niños para que vayan aprendiendo. Pero si yo desconocía todo esto, realmente todo lo desconocía. Estoy apenas, pues viendo que sí es muy interesante cada una de los puestos que le vayan que le Sí. toquen, ¿verdad? Mire, O precisamente, sí, desconocía pues mucho de esto y se animan a hacer esta primera obra de teatro que ya esperemos se siga cada año, les recomiendo mucho, yo le puedo pasar por ahí la presentación y que buscara una persona o varias personas en estas áreas y le van a salir ayudando, ¿eh? Le van a ayudar muchísimo, a lo mejor usted coordinando en lo general, pero pues no sé, algún familiar o alguna señora por ahí de la colonia. Oiga, ayúdeme con el vestuario le va a decir que sí, bien emocionada. Oiga, ¿usted no le gustaría dirigir a los niños en los ensayos? Sí, con mucho gusto. Va a ser que va a ser bien fácil.
Nada más es que se anime, no le, pues yo lo Y ya animo. de Ajá. yo donde vivo ya, pues ya somos la mayoría personas grandes, ¿verdad? Sí. Este, y los jóvenes, pues ahora sí están en sus trabajos. Eso es se dificultaría un poco, pero por No, ánimo, trátelos. Con ánimo, trátelos y ya verá que la Virgen se encarga también de tocar sus corazones y yo creo que después nos vamos a estar comunicando para que me mandes las fotos. Le va a ir muy bien. Pero deje todo lo que está de su parte, don José. Que no quede por gracias. usted, ¿sale? Ánimo. No, Muy bien, pues gracias. Margarita Hernández Aguilar, la saludamos con mucho gusto. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Claro que sí, claro que sí. Gracias. Y pues bueno, yo no puedo entrar todos los miércoles, pero vi que Don Refugio mandó la invitación taller de obra de teatro y dije, yo no sé cómo lo hago, pero la verdad hasta falté a misa para poder estar. Híjole. Y bueno, porque no hay otro horario aquí, pero bueno, la verdad que hay muchas cosas que yo ni siquiera había pensado, muchos elementos a considerar. Pero no me desanimo, o sea, con toda esta información quiero ver, quiero planear sobre el papel, con fechas, con recursos, considerando todo. Si Dios y la Virgen nos ayuda, lo haremos este año y si no, pues quedará ya la carpeta elaborada para el próximo año, si Dios quiere, junto a las demás actividades que venimos pensando. Ujú. Pero sí me gustaría mucho hacerlo y Ok. hacerlo dentro de lo posible con lo mejor que podamos. Así que pues la intención está, vamos a ver hasta dónde llegamos, Eh, pero motivada. Muchas gracias. No, gracias a usted. Le voy a dar otras alternativas que no son las ideales, por lo ideal es que se lleve a cabo la obra de teatro como tal. Pero si puede ser un poco complicado, lo que sí también podemos hacer es como teatro mudo. ¿Qué es el teatro mudo? Que simplemente es representación, pero no le cargamos a los actores el tema del diálogo. Todo esto se pregraba y nada más se escucha. Y lo que se coordina es que cuando vaya a hablar Juan Diego, ahí aparezca Juan Diego, ¿no? Cuando le toca a la Virgen, pues le toca a la Virgen. Esto facilita mucho y el año pasado hubo varias obras de teatro así. Nos quedamos nosotros en la asociación porque es algo que no tenemos con el compromiso de elaborar como la obra de teatro en audio, ¿no? Tenerla en audio ya con los recursos musicales, con la voz de Juan Diego, como si estuvieras escuchando un audiocuento este, para que esto facilite la producción o el llevar a cabo las obras de teatro. Sin embargo, se lo comparto como un recurso más que van a tener por ahí en aras de que se haga, pero siempre será pues más recomendable todo lo que representa la obra de teatro, que es los diálogos y todo eso, no porque se vea mejor o peor, sino porque eso ya ayuda a los niños, pues imagínate qué bonito es escuchar a una niña decir las palabras de la Virgen, ¿no? Ganas esas cosas con la representación completa. Pero ahí va a estar ese recurso que más tarde, no digo que hoy, espérenme unas semanitas para tenerlo muy bien, pero cuenten con eso para que sí lo vayan planeando. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, Margarita. Saludos hasta allá, desde Argentina, ¿verdad? Allá están. Qué gusto que nos vean por allá. Ricardo Ruiz, los saludo con mucho gusto. Si gusta activar su micrófono. Ah, muchas gracias. Sí, lo he estado viendo, nada más que sí apagué el video. No, pues felicidades que se ocupan de esta actividad muy conmovedora para crecer la fe, la esperanza, la generosidad. Siento que es pues muy emocionante, alentador, como usted dice, recordar desde hace 5 siglos prácticamente ya ese encuentro con la Virgen que efectivamente haga con creces lo que hacemos. Ella nos acerca a Jesús, siempre a Jesús por María, ¿no? Entonces hay que entrarle nada más que, bueno, yo voy a visitar pero son jóvenes, varones nada más para del cerezo internos, Ujú, entre 14 y 24 años. O sea que estaría difícil que se ponga una obra de teatro, pero pues yo lo comentaría con mi sub, coordinadora. ujú, Tenemos pues, una coordinadora, luego otro coordinador, pero la mayor es la coordinadora. ujú. Y a ver qué nos
comentan. Y usted, bueno, se escribiría de luego a ustedes para ver el libreto o algo así, Sí, es, bueno, para todo ponerlo en... el guión ya lo tengo. Ujú, Con mucho gusto se los paso. Ahorita en el chat voy a dejar mi WhatsApp porque si alguien no lo tiene, por ahí pídenmelo, ya lo tengo, es algo que les pensaba enviar hoy. Y también en un par de días yo creo que vamos a estar teniendo como alguna carpeta con recursos musicales y algunas cositas que les pueden servir, pero principalmente como eh, pistas de ambientación, ¿no? Cuando la Virgen se aparece, cuando la situación está dramática, cuando despliegan la tilma, son recomendaciones musicales, eso con mucho gusto también se los comparto. Y allá ujú. perdón que lo haya interrumpido, señor Ricardo, allá en el Ceferezo, bueno, ciertamente van a tener este tema, pues no hay mujeres, ¿verdad? Tal vez Mm. encontrar que No, con pero la imagen de la Virgen y sí cuando... hay. Ujú, ¿sí hay? La imagen de la Virgen, sí. Ya se hizo una apuesta así sencilla. Ujú, Un joven la hizo de San Juan Diego, así es. este, y va con, bueno, su vestimenta típica, Ujú, pantalón de manta, camisa, y la Virgen, bueno, la tilma ya preimpreso de la Virgen, con sus rosas frescas, pero fue nada más representado como la imagen así de un 12, porque sí se celebra con ellos misa el 12 precisamente, cada 12 de diciembre, qué y bonito. hay una, pues llega el obispo a oficiar Ujú, y una convivencia. ujú, Y pues es muy, muy emocionante presenciar eso. Y sí, al joven le movió la fe. Y claro. también han ido a visitar a la basílica. Se hace una carta especial y va un equipo de guías y con coordinadores. Y, se visita a la Virgen días antes Ujú, o días después. A los internos, 10 internos se escogen y van para allá. Y es muy emocionante también para ellos, qué sobre bonito. todo que mueve la fe, regresan con otro semblante. Claro. Mira, lo que mencionábamos, pues, los participantes quedan marcados, ¿no? Queda una huella en ellos. Sí, Le sí, voy a recomendar ahorita pensando eh, y haciendo como una combinación de varias cosas, a lo mejor en ellos pudiera funcionar bien que estén escuchando como el audiocuento, esta parte que vamos a producir de la historia en audio, y que audio el cuenta. último momento que ya no tiene representación de la Virgen, que es cuando Juan Diego le enseña las flores a Juan Bernardino, a lo mejor con un par de actores pudieran hacer nada más como esa parte final, ¿no? Pero bueno, Ah, se los dejo en su creatividad pues más bien que Dios ilumine sus corazones y sus mentes, pero de todos modos, bueno, les reconozco su labor, pues eso de ir ahí con los reclusos jovencitos no tiene precio, se están ganando el cielo, se los envidio. sí, está bien. Gracias, Vale, gracias. pues, don Ricardo, un saludo. El turno Gracias, igual. para Imelda. Imelda, la escuchamos con mucho gusto. Bueno, si ahorita quiere participar Imelda, también, bueno, vamos a irnos con Andrés Luna, si tiene algún comentario. Sí, muy buenas tardes. Desde New Jersey, en Estados Unidos, tengo contacto con el licenciado Daniel Casillas, por medio de él, estoy viendo sus últimos videos y la Ujú, verdad que muy bonito todos los detalles que nos da. Nosotros en sí hacemos una representación desde hace muchos años en nuestra iglesia, ujú. pero con todas las ideas que nos ha dado, creo que podemos mejorarla. La verdad que le agradezco mucho y voy a hablar con las personas que ya nos encargamos de esa producción para mejorarla, ¿no? Sobre todo que llegue a más gente y tal vez, como dice usted, llevarla a otros escenarios, ¿no? Sí, y todo pues con esta motivación de honrar a la Virgen, pues no hay que, como dice, ya identificaron que se puede mejorar. Yo creo que es el mensaje que la Virgen le tenía, ¿no? Como, qué bueno que sea, vamos haciendo la mejor para mayor fruto de todos, incluso ustedes, ¿no? Como productores, como realizadores, pues más mérito, ¿no? El que puedan no solo replicar, sino llevarla mejor y a más lugares. Sí, la verdad es que le agradezco mucho todas sus ideas. No, gracias a ustedes por conectarse. Eh, Silvia, ¿tendrá algún comentario por ahí que nos quiera compartir? Sí,
primeramente, pues agradecerle, felicitarlos por sus programas muy, muy interesantes. A mí me han ayudado muchísimo. Ahorita que nos iba narrando la obra, yo bien emocionada, pero había muchas cosas que no las había contemplado, entonces sí, me ayudó muchísimo. Y pues también voy a estar al pendiente para que nos mande el guión, por favor, que nos ayudara. Claro que Muchísimas sí. gracias. Déjame poner aquí en el chat, por si alguien no tiene mi WhatsApp, el guión, se los prometo que ahorita, una vez terminando, en 15 minutos se los estoy enviando porque ya lo tenemos. Este, y próximamente ya les enviaré los otros recursos, pues a ver si les sirven, ¿no? No son obligatorios. El guión, pues sí les funciona más y también incluso si alguien quiere añadir algo, también se puede, ¿no? Le agradezco Sí, mucho, qué muchas bueno gracias. que se conecte. Vamos con también una de nuestras consentidas en estas sesiones informativas, Aida, ella desde Perú. Bueno, está aquí, pero es peruana. Qué lindo, muy buenas tardes. La verdad que, qué alegría, la verdad. Cada sesión mejor, una mejor que la otra. La verdad que cuánto aprendemos, cuánta gracia, cuánta bendición y qué bien ilustrada como de costumbre. La verdad que significativamente nuestra madre nos devuelve el 100 por 1 cuando trabajamos con tanto ahínco, con tanto esmero y ese es el mayor premio, el cielo, por supuesto. ¿Qué más podemos esperar? Así que bueno, a la orden, Pedro, para poderles servir en lo que se necesite. Ya saben que cuentas también con mi apoyo en tanto en las narrativas, en las locuciones. Podemos hacer grandes realizaciones con el esfuerzo de todos y cada uno de las personas que conforman el equipo. Y de mi parte, pues felicitarlos. ¿Qué les puedo decir? Es una presentación perfecta, concreta y que dimensiona perfectamente cómo debemos de ir desenvolviéndonos y pues revistiendo la importancia de cada uno de los participantes para que las obras de teatro sean realmente exitosas en honor a nuestra Santísima Madre. Enhorabuena. Muchísimas gracias, pues gracias a Dios, gracias por sus comentarios y toda la difusión. Dios nos ha puesto en el camino ahí con Aida, que ella tiene su programa en María Visión y bueno, yo creo que son de las alianzas que va haciendo la Virgen de sus guadalupanos, de los que somos indignos de estar en su servicio, como todos ustedes, ¿no? Pero también que ustedes consideren que Aida está ahí en algunos programas, incluso si alguien quisiera mandar saludos y todo eso, escríbanselos por ahí, porque ella es una enamorada de la Virgen y nos da cátedra en muchas cosas, ¿no? Aparte, mucho talento artístico también. Bueno, nos vamos con... Tengo aquí un teléfono, supongo que es un teléfono. Viene 90 59 95. No tengo la referencia del nombre. Si quiere participar, con muchísimo gusto lo escuchamos o la escuchamos, pues no sé quién es. También Samsung, Samsung SM, eh, si quiere participar. Tenemos a Almaide, Almaide, no sé si nos escucha, si quiere participar. Hay que desconectar, hay que activarse. Ah, ya, Alma, la escuchamos con mucho gusto. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Mire, es la primera vez que tengo la oportunidad de pues asistir a un taller como este. La verdad es que cuando me llegó la notificación, me emocionó mucho por el hecho de que pues trabajamos con los pequeños en catequesis y yo creo que es una forma muy bonita de dar a conocer ese gran milagro, ¿verdad? De nuestro Papá Dios que ha hecho en este pueblo mexicano a través de Mamita María. Y la verdad es que sí me interesa mucho para llevar a los niños este conocimiento y que ellos se enamoren de nuestra Madre Santísima y que vean cuánto es el amor de Papá Dios que ha elegido a este pueblo como casa de su madre. Sí, pues no le voy a decir que es la única forma, hay muchas, pero es de las mejores porque Sí, marca los corazones de quienes participan y quienes la ven. sí, muchas gracias. Gracias a usted. Levanta la mano María Francisca, la escuchamos con gusto. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Yo desde hace muchos años soy catequista y ahorita por primera vez entrando a esta conferencia, pues me hizo recordar nuevamente que hace muchos años, pues yo,
pues con la gracia de Dios y el párroco que daba su permiso, en ese entonces organizábamos el nacimiento del niño Jesús con niños del catecismo, y que en ese entonces pues teníamos muchísimos niños. Y anoche estaba, bueno, durante todo este tiempo he estado reflexionando porque el párroco nos ha estado diciendo mucho que los niños reciben sus sacramentos y se van, ya no vuelven a regresar. Ujú. Inclusive, pues, anoche precisamente estaba yo pensando, Señor, ¿qué debemos de hacer para que los niños no se vayan? Como decía un obispo hace algunos años, reciben su comunión y los confirmo y automáticamente se excomulgan porque ya no vuelven a regresar a la iglesia. Y anoche era lo que yo estaba pensando y ahorita que vi el mensaje entré un poquito tarde, pero ahora sí que entré en el preciso momento que usted empezó a explicar, recordé lo de hace muchísimos años y entonces dije, pues esta es la gran oportunidad. Y ahorita que lo escuchaba conforme fue hablando de las apariciones de la Santísima Virgen a San Juan Diego, recordé el Nicano Powa, Ujú. hasta dije, pues de ahí voy a sacar el guión para esta obra de teatro y voy a platicar con el párroco porque yo no soy la coordinadora, pero sí tengo esa inquietud Sí, de que mis niños reciben la primera comunión, bueno, no mis niños, sino los niños que se están preparando, sí. reciben su primera comunión la primera semana de diciembre y Ujú. entonces estaba Bueno, yo pensando eso, le va a quedar que muy bien. vamos a anclarlos. Sí, sí, sí. Le voy a compartir una de las sesiones que tuvimos hace algunas semanas que tenía que ver, y así era el tema, eh, cómo promover la devoción guadalupana en niños y jóvenes, y platicamos de esa realidad. No creo, no es decisión de los niños ya dejar de asistir a misa, más bien es la mala idea de los papás que ven los sacramentos como un evento social y que les da motivo para hacer alguna fiesta, pero son los primeros que faltan al respeto al sacramento como tal. No podemos hacer menos esa realidad, pero tampoco nos escandaliza, más bien nos alienta a buscar otras alternativas didácticas y formativas en aras de, pues como usted dice, me gustó esa palabra, de anclarlos en la fe y que ellos vayan viviendo, ¿no? Así está, Sí, pues esta propuesta con la obra de teatro, pero hay otros recursos que con mucho gusto hemos compartido aquí en la asociación y que le van a servir mucho para en busca de esto, ¿no? Ahora le voy a decir algo, la situación del mundo no la vamos a poder arreglar ciertamente, pero le comparto la misión de Juan Diego. Haga lo que esté de su parte, todo lo que esté de su parte, esa es su responsabilidad. Que se queden o no se queden ajá, es otra cosa. Su responsabilidad es hacer lo que está de su parte. sí. ¿Ok? Pues agradezco mucho ahorita todo lo que usted nos informó Sí. y pues es un amplio panorama. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a ir más rapidito. Nos queda pendiente por ahí 90 59 95 Samsung MG, Redmi 10, no sé quién era, señor, señora, buenas tardes, si quiere participar. Y nuestra última participación también tenemos a Carmen Delgadillo, supongo que es, porque se corta el nombre. Si alguien quiere por ahí decir, si no, también, como ya saben, seguimos en contacto a través del WhatsApp, cualquier duda, cualquier aclaración. No es que nos queramos ir, más bien es que tenemos una hora establecida del Zoom que nos permite, nos da cuándo inicia y cuándo termina, entonces me da un poquito de miedo que nos vaya a cortar o que nos vaya a cerrar la sesión. Pero bueno, vamos a ir haciendo algunas conclusiones y espero después tener la participación ya en privado de estas personas que están por aquí, que me da mucho gusto que se hayan conectado. Eh, pues no es mucho, ¿no? Nada más concluir con esta última parte de yo pagaré todos sus esfuerzos, todo lo que hagamos por la Virgen, es más, incluso si la obra de teatro no nos saliera, pero la procuramos, ya hay esfuerzo, ya hay mérito. Y ahí ya hay una promesa de pago espiritual de la Virgen, que es a lo que tenemos que aspirar, tanto con esta como con todas las acciones, ¿no? Pero bueno, insisto en que la Virgen
está deseosa, no necesita, pero está deseosa de muchos Juan Diegos, de muchas personas que lleven su imagen y su devoción a donde ya no está, ¿no? Así como lo hizo con Juan Diego, guardando obviamente proporciones, pero lo podemos hacer de muchas maneras y esta es una con la obra de teatro. Les agradecemos mucho el favor de su atención. Andamos un poquito atrasados con los otros sesiones que no hemos subido, pero nos comprometemos a subirlas. Les compartimos también las otras sesiones por si hay algo que quieran ver. Y la próxima semana por aquí nos vemos. Vamos a platicar, les dejo como comercial. Ya dimos esa sesión, pero no la grabamos. Por eso la vamos a volver a dar para grabarla, pero a lo mejor, pues, de estas cosas providenciales, ¿no? Por algo no la grabamos. Se intitula Cómo preparar la celebración 2025 y desde luego que la obra de la Virgen de Guadalupe por ahí se va a comunicar, pero es una de las muchas formas que podemos tener para, para honrar a la Virgen de Guadalupe este 2025. Nos vamos a casi a despedir, nada más le damos la palabra a la señora Margarita y si hay alguien más, pues ahí les pido me disculpen, me comentan en privado. Señora Margarita, la escuchamos. Sí, una consulta. ¿Dónde puedo escuchar las sesiones que han grabado anteriormente? ¿Dónde las podemos ver? Ok, en YouTube hay una página, un canal que se llama México Guadalupano. Ahí incluso van a encontrar algunas conferencias en congresos, pues de personas muy importantes que hablan de la Virgen. Ahí están hasta ahorita 3 o 4 sesiones grabadas de las que hemos tenido y por eso les decía que vamos atrasados con las últimas 3 o 4 también, que estaremos subiendo, pues yo espero que el mismo día de mañana. Ahí pueden ver, ahí podrán ver ya los temas este, y bueno, pues revivirlo de alguna forma, ¿no? Porque no es lo mismo estar presencial, pero también por ahí, pues lo importante ya se dice. Y nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde para platicar sobre esta honra. ¿Alguna pregunta más, señor Margarita, que tenga por ahí? No, ahí, la página, el canal se llama México Guadalupano, lo van a identificar con el logotipo de la asociación, que es un círculo, la Virgen de Guadalupe en color rojo y verde, muy bonito. Muchísimas gracias, Dios los bendiga. Nos vemos el próximo miércoles y ojalá sea el año que más obras de teatro de la Virgen de Guadalupe haya. Dios los bendiga, viva Cristo Rey y viva Santa María de Guadalupe. Esto vamos a dejar de compartir y nos vemos la próxima.